Seguimos con la serie Una iglesia misionera, evangelismo actual. Y la verdad es que es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos ni siquiera qué es lo que es ser evangelismo o hacer evangelismo. Entonces creemos que es compartir a los demás de lo que Dios ha hecho en nosotros. Es una equivocación. Es muy importante compartir lo que Dios ha hecho en nosotros, pero eso no es evangelizar. Mis hermanos, pues el tema, el método que es los fundamentos. ¿Los fundamentos de qué? Del evangelismo. Puede ser que hace 8 días hablaba el pastor del Espíritu Santo, que el libro de los Hechos inclusive no debería de ser Hechos de los Apóstoles, sino del Espíritu Santo, porque prácticamente todo el libro es sobre él. Mis hermanos, antes de iniciar esto, quiero compartirles con ustedes una historia de hace muchos años, 1867 más o menos, por ahí más o menos, no tengo la fecha bien, pero es una historia porque quiero mencionarles, mis hermanos, que hay algo bien importante en lo que es el evangelismo. Esta historia es precisamente de eso. Fíjense que en 1867 un sueco de nombre John tenía 14 años cuando recibió a Cristo en su corazón, pero no oraron por él. Él mismo se sintió con las ganas de evangelizar. Entonces él se salía a las calles, en las esquinas, en las calles, y empezaba a hablar de Dios, empezaba a evangelizar. Él no sabía, él nada más le llegó la unción y se puso a hacerlo. Pero ¿qué pasó? Que un pastor bautista lo llevó a su congregación, y pues ahí lo mantuvo, lo fue guiando, lo fue discipulando, todo lo que nosotros hacemos también. ¿Para qué? Para seguir adelante con lo que debemos de hacer. Se casó a los 24 años, tuvo una niña, y resulta que cuando nació su hija se murió su esposa. A los 27 años, él recibió una iglesia ya como pastor, donde tenía 15 miembros, es un poquito más o menos como los que tenemos nosotros. A los 5 años ya tenía 500 miembros. Ojalá y Dios quiera que también nos pase a nosotros, que tengamos muchos miembros. Para eso pues nosotros vamos a tener que hacer lo que debemos de hacer. Me van a decir, pero ¿y eso qué? Él era de origen sueco, y Dios lo empezó a llevar a predicar a algunos lugares, Alemania, él era de Suecia, iba a Inglaterra, iba a varios lugares. En un viaje que iba a hacer se embarcó junto con su hijita, parece que ya su esposa había muerto, y en el barco iba un primo de él, también sueco. Entonces esto hacía que pues el viaje fuera mejor, pero resulta que, mis hermanos, el barco le pegó en un iceberg y se estaba hundiendo. Ya se imaginarán qué barco era. Exacto. Entonces pues empezaron él, cuando le dejó a su primo, su hijita, teniendo la esperanza y la fe en que alguien lo iba a rescatar. Entonces, ¿qué pasó? Que se echaron a todo el mundo en los barquitos ahí de salvación que tenía el barco, no alcanzaban para todos, eran insuficientes, y él se tomó de una tabla, de un madero que tenía el barco, pero las olas lo llevaron junto con otra persona, un varón también, el que estaba tomándose de una tabla. Y llegó y le dijo, fíjese lo que le dijo John Harper, le dijo, ¿eres salvo? No soy salvo. Y las olas, como se iban moviendo y estaban tremendas, se lo llevó, lo volvió a traer junto a él y le dijo, ¿ahora eres salvo? Dice, no. Dice, pues cree en Jesucristo y serás salvo. Y en esos momentos dejó la tabla y se hundió.
Se murió. Este testimonio lo dio su hijo, que se murió en 1964, de 80 años. Y si no lo supiéramos, si no hubiera dado este testimonio. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué esto? Porque vamos a ver que dentro de los que son los fundamentos, vamos a ver algo muy importante. Y vamos a empezar con Isaías 62, 1. La versión es Palabra de Dios para todos. Pónganse de pie, por favor, porque lo vamos a leer y para darle gloria al Señor por la palabra que vamos a ver. Vamos en para que ustedes lo escuchen. Dice Palabra de Dios para todos. Por amor de Sión no callaré. En la Reina Valera dice, oh Jerusalén. Y por amor de Jerusalén no he de parar hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación. Y su salvación se encienda como una antorcha. Amado Dios, Dios Todopoderoso, sublime y majestuoso, en estos momentos, Señor, te pedimos por todos aquellos que están aquí, aquellos que vinieron, Señor, a escuchar tu santa palabra, aquellos que no se volvieron y tienen males, Señor, que no pudieron venir, Señor, alívialos, Señor, alivia a aquellos que no vienen. Que tu Santo Espíritu sea el que se mueva y que sea el que hable a mis hermanos que están aquí presentes, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Que tu voz retumbe, Señor, que seas tú el que hable a todos y que esa semilla que tú vas a mandar en mi boca, en tu palabra, Señor, encuentre terreno fértil en sus corazones. No regrese aquí la palabra vacía. Amén y amén. Siéntese, por favor, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, pues este pasaje que les leí fue hace más de 2700 años. Entonces, ¿qué es lo que se pone de manifiesto? El amor del Señor. El amor del Señor por su iglesia y su pueblo. El Hijo de Dios asegura que su amor no fallará y no faltará a su pueblo y a su iglesia, y que intercederá por ella en todas las pruebas y dificultades. Será llamada por su nombre nuevo, un nombre grato como nunca antes fue llamado. Mis hermanos, aquí está, es una profecía que se hizo. ¿Por qué? Porque está profetizando que iba a venir algo nuevo, una luz, y que era nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué va a pasar? Que se le va a llamar iglesia. Antes, en el Antiguo Testamento, no tenía nada que ver la iglesia, hasta el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es de que este versículo es importante. Y tan importante, mis hermanos, que es que debemos de tener como objetivo poder comprender los fundamentos del evangelismo y que estos nunca cambian, ya sea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El evangelismo, amados hermanos, no es de grupos pues que se dediquen a compartir de Cristo, ni siquiera es un don especial, como algunos dicen, ya que sería solamente de algunas personas en específico. Mis hermanos, no hay grupos específicos para evangelizar, porque hay algunos nada más que dicen que sí tienen ese don, no es cierto, porque si no me darían todos. Imagínense una iglesia que no tenga alguien con un don para evangelizar, lo estarían esperando. Alguien que no, pues ustedes no vamos a evangelizar porque hasta que no venga aquel que tiene un don. Y no, mis hermanos, eso no puede ser. Entonces, amados hermanos, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros somos aquellos escogidos por Dios para poder evangelizar. ¿Quién puede evangelizar? Todos aquellos cristianos maduros que tienen la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Personas específicas no hay. El evangelismo es una responsabilidad de que todo cristiano maduro y dispuesto a amar lo que Dios ama, es como debe de compartir el evangelio de Dios. Debe de ser un estilo de vida espiritual. Dios es amor y es por esta causa que nosotros debemos mostrar y demostrar ese amor
que vive en nuestro ser. Si Dios es amor y nosotros somos cristianos, estamos llenos de nuestro Señor Jesucristo, debemos demostrar ese amor compartiéndolo con todos los que no lo conocen. Y es por eso que debemos, amados hermanos, desarrollar el evangelismo como un estilo de vida y aplicar 3 fundamentos importantes. Vamos a ver 3 fundamentos que son los 3 puntos importantes. Y el primero es: no te quedes sin hacer nada. Porque muchas veces no hacemos las cosas porque estoy haciendo las cosas porque tengo mucho que hacer y no puedo salir. Es que ahora me siento mal y no puedo salir de mi casa. Es que hace mucho sol y no puedo salir. Esos son puros pretextos. Y vamos a ver al ratito quién pone esos pretextos, mis hermanos. Vamos a Romanos 10:15, nueva traducción viviente, dice: ¿y cómo alguien irá a compartirle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que dan buenas noticias, que dan buenas noticias. Fíjense, eso es algo bien padre, porque qué hermosos son los pies. ¿Quién irá a compartir? Nadie les va a mandar. Es algo que nació con John. Él iba en el barco, pero hasta el último suspiro él compartió el evangelio con otra persona. Nosotros lo hacemos, no lo hacemos. Inclusive ponemos pretextos: ay, no, es que yo no le hablo a decir, ay, no debemos hacer eso, mis hermanos. A todos, además debemos de amarnos los unos a los otros, porque es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Las buenas noticias, mis hermanos, es el evangelio que acabo de leer, y ya estaba profetizado. Era necesario que el evangelio fuera predicado a los gentiles. El evangelio es dado no solo para ser conocido y ser creído, sino para ser obedecido. O sea, no, inclusive cuando Él nos dijo, cuando Él en su palabra dice: y vayan ¿a qué? A compartir. Fue una orden que Él les dio a todos. Los que se quedaron ahí en Jerusalén fueron los apóstoles, pero todos los demás, los 3,000, los 5,000 que se convirtieron, fueron los que vinieron, hermanos, los que fueron a África, los que fueron a todos lados. Ellos fueron los primeros que fueron a compartir la palabra, mis amados hermanos. No nos quedemos quietos sin hacer nada. Debemos estar activos en oración y rendirnos a Cristo. La oración, amados hermanos, y la lectura de la Santa Palabra es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Sí? Este es debería de ser calibre 66, pero es más o menos calibre 27, porque esta es la Biblia hebrea y nada más es la Torá, y todos los demás libros, los demás ustedes saquen su calibre 67 para que puedan disfrutar de la palabra. ¿Sí? Dice: la oración tiene que ver con la confianza y la seguridad que Dios nos dará su poder siempre en todo lo que hagamos, en su obra, y más para alcanzar a otros para Cristo. En la célula decíamos, mis hermanos, que hay muchos que no conocen a Cristo. Yo creo que decía una hermana, la hermana Emma, que algunos lo conocen, que dicen: sí lo conocen, pero no saben de Él, y ni quieren que se le hable de Él. Lo conocen por Semana Santa y el fin de año nada más, mis hermanos. Entonces, debemos de hablarles a ellos quién es Cristo, qué hizo. Eso es lo que es el evangelismo, decirles qué es lo que hizo, lo que lo mandó el Dios Todopoderoso. Amén. Uno nada más, pero quiere decir que está despierto. Gracias, mi hermanita. Es la que me salvó hoy. Muy bien. Dice: pero la confianza y seguridad deben de impulsar
la acción. Eso es que podamos estar activos mientras esperamos el poder y el mover de Dios para otros que no lo conocen y sean tocados por Él. Cuando Dios te toca, como lo hizo con John Carter, ya no te salvas de nuevo. No te salvas de nuevo. Cierto, mi hermano Samuel. ¿Cómo ha visto usted desde que tomó a Cristo en su corazón para qué? Yo lo veo aquí, ahorita está usted, está su esposita, pero está presente, hermano. Dios lo va a tocar porque tiene cosas grandes para usted. Amén. Y así va a ser. Dios hermosea los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian su evangelio. Dice, cuando aprendemos a confiar en Él. No estemos quietos, pero sí movernos para declarar la justicia de Dios y su salvación, como leímos en el pasaje de Isaías. Si amamos a nuestro país, mis hermanos, y aún las naciones, no podemos quedarnos sin hacer nada. Compartamos y declaremos a México y a las naciones para Cristo. Amén. Dice como lo Isaías. Punto número 2, no te quedes callado. Ya vimos que no te quedes quieto. Y el segundo fundamento es, no te quedes callado. Vamos a ver qué es lo que dice Hechos 5:42. Esta es la traducción latinoamericana. Dice, los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Fíjense, mis hermanos, aquí confirma lo que yo les decía. Los seguidores de Jesús iban a todas las sinagogas, iban a todas las partes. Las sinagogas ya estaban en varios lugares, pero los apóstoles no dejaban de compartir. Ellos siempre hicieron que se compartiera la palabra y de ahí fueron saliendo más y se unían más y más, que esto es lo que nosotros debemos de hacer para salvar almas para Cristo, mis hermanos. Una de las cosas que nos enseña la iglesia primitiva es que a pesar de las situaciones tan difíciles que existían en contra del cristianismo, ellos nunca se quedaron callados, siempre compartían, siempre iban a las casas, siempre iban a las sinagogas, a la oración, a aprender todos los hermanos. Dice que cuando un cristiano, ¿qué es lo que les iba a decir? ¿Quién está tocando la boca para no compartir? Cuando un cristiano no comparte de Cristo y permanece callado, es porque todavía sigue dominado por el diablo, quien sella la boca para no compartir. Mis hermanos, no le demos entrada al diablo para no compartir. Compartamos la santa y sana palabra. Dice, como leímos en Isaías, si amas a tu país y ciudad, tu calle, tu colonia, tu privada, no te quedes callado hasta que permanezca para que venga la justicia de Dios. O sea, sigamos orando para que venga la justicia de Dios y la salvación sea como una antorcha de calor y de luz en medio de las tinieblas. Esto que profetizó Isaías hace mucho es lo que nosotros, por lo que nosotros debemos estar orando, mis hermanos. No se queden callados, compartamos a otros las buenas noticias de la salvación sin detenernos. Punto número 3 dice, no dejes de orar ni interceder. Dice en Isaías 62:6. Fíjense qué curioso. Estamos hablando mucho de Isaías, cuando el compartir el Evangelio era del Nuevo Testamento para acá, pero ya estaba profetizado, como les dije, hace más de 2700 años. Vamos a poner atención. Esta versión de Isaías 62:6-7 dice palabra de Dios, de la versión palabra de Dios para todos. Dice, he puesto guardias sobre tus murallas, oh Jerusalén,
Dice, nunca permanecerán callados todo el día y toda la noche. No se dan descanso. Ustedes que se dedican a pedir al Señor, que no se olviden de sus promesas. Ustedes que siempre le piden al Señor, que no se olviden de sus palabras. Dice el 7, no dejes de descansar tampoco a Dios hasta que Él restaure a Jerusalén. No dejen de descansar, mis hermanos, de orar, de pedirle a Dios, sobre todo los que andan atribulados, que andan con males, con dolores, con cansancio, con pesadez. Oren, no dejen de orar. Muchas veces dicen, no, es que ¿para qué le digo a Dios si Él sabe lo que yo padezco? Pues díselo, porque tienes que estarle diciendo, Dios, tengo esto, dame la oportunidad nuevamente de caminar bien, de sentirme bien, de que mis articulaciones estén funcionando bien, para que mi corazón lata bien, para que ya no tenga diabetes, para que no tenga hipertensión, todos esos males que son del mundo. Estos centinelas son un tipo de guardias o vigilantes, los que dice Isaías, que prevén cualquier amenaza o que están atentos ante cualquier peligro. Dice, qué interesante que el centinela espiritual tiene la misma función, pero la vigilancia y la prevención se basan en la oración y en la Biblia. En esto es donde se basa ahora el centinela espiritual. Leamos la Biblia y oremos. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos va a enseñar su palabra al Señor, Dios Todopoderoso. Aquí nos habla. Aquí me habló cuando me dijeron si me quedaba en la iglesia cuando se fue el pastor anterior, o me quedaba en Leeds. Y aquí leí que aquí vendrá un pastor y los pastorearán un pastor David. Y a la semana hablé por teléfono y me dijeron, no te preocupes, va a venir el pastor David y va a abrir una misión. Gloria a Dios por esto, el que no. Y así como Dios va a hablar a ustedes, cuando oro por ustedes, está diciendo el Señor. Para poder obedecer la gran comisión de evangelizar, debemos de ser gente de oración. Hay una frase muy interesante en el verso 7 y esto tiene que ver con la intercesión y dice así: no le den descanso al Señor. Esto habla de la insistencia y perseverancia de ponerse en el lugar del otro. No dejemos de interceder por nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos que no conocen de Jesús o que no quieren que se les hable de Jesús, porque de conocerlo yo creo que sí lo conocen, porque hay un antes y un después de Jesús. Estamos en el 2024 después de Jesús y había antes de Jesús. Oremos por ellos, seamos intercesores de salvación. Los fundamentos del evangelismo del Antiguo y Nuevo Testamento siguen siendo los mismos. No te quedes quieto, no te quedes callado. Que el diablo no te calle esa boca para ir a alcanzar. ¿Por qué? Porque estás en tu zona de confort, porque estás en tu zona de comodidad. Yo no voy a dedicar a unir vosotros. ¿Para qué voy a la célula si no me cae bien la persona que me lleva o las personas que van? No les hablo, no me hablan, me caen mal. Mis hermanos, debemos tener el amor de Cristo. Y si Dios es amor, nosotros debemos de tener ese amor para con todos los demás. Y no vamos a ver a los hermanos, vamos a estar con el Señor compartiendo el Evangelio,
compartiendo la palabra y saliendo todos con alegría. Les decía el jueves en la célula, de ahí los invitamos a la reunión, porque aquí lo que estamos es una familia, que encontramos familiar. Aquí es donde te dicen cómo estás, cómo le digo, y se preocupan porque no vienen. Y estamos con ustedes en todo momento, mis hijos. No te quedes callado. Habla a otros de la verdad que es Jesús. Ora, pide a Dios por la salvación de otros. Intercede sin desmayar para que otros sean salvos. Concluyo diciendo, los hermanos, que tenemos que ser parte de la gran comisión del evangelismo. Todavía hay mucho que hacer y hay muchos que alcanzar para Jesús. Y les voy a decir cuál es el fundamento principal de esta parte de los tres y antes de los tres. El fundamento principal es Jesús. Así es que salgamos con ánimo, con amor y con mucho conocimiento de la palabra, para que cuando nos hagan preguntas sepamos responder las preguntas. Un aplauso a Dios Todopoderoso por esta palabra que nos ha dado hoy, mis hermanos, que es el Evangelio.